Muchas veces nos llega primero lo físico y entonces ahí es donde te debes de estar preguntando por qué o para qué estoy sintiendo este dolor o síntoma, como le quieras llamar. A ver, danos un poquito más de este contexto como muy claro de cómo estas emociones reprimidas afectan en nuestra salud. Mira, los pensamientos negativos te conducen automáticamente a un estrés crónico. ¿Qué pasa cuando vives en un estrés crónico? Te enfermas. Es así de fácil. Mi mamá estaba en una fase terminal de un EPOC y a mí se me ponchaban las llantas literal cada semana, ¿eh? No es posible, o sea, está bien que hay baches en la ciudad, pero no es posible que te esté sucediendo. Y es literal que se te poncha una llanta, es que tú estás ponchada, tú estás deprimida. O sea, sí me voy a sentir mejor, no me voy a sentir mejor, es un engaño, la medicina, ¿qué pasa? No está peleada una cosa con la otra, pero si tú no tratas la parte emocional va a ser un círculo del cual no vas a salir. Tu cuerpo habla, pero no siempre lo sabes escuchar. Partiendo que cada pensamiento genera una emoción y esa emoción a su vez crea un malestar físico, esto nos habla de que estamos completamente conectados. Y hoy tenemos a Alma Agüero, experta en la conciencia de la salud, que nos va a enseñar y a explicar por qué me duele el hombro, por qué me duele la rodilla, cómo escucho a mi cuerpo, cómo interpreto lo que está sucediendo en mi cuerpo. Bienvenida. Muchas gracias, qué placer estar con ustedes. Por favor, cuéntanos todo, explícanos. Es un tema súper apasionante y el chiste es estar consciente en todo momento de lo que sentimos, porque al no estar consciente, por eso muchas veces nos dicen vive el aquí y el ahora, y es tan cierto, porque la rutina que tenemos nos hace desconectarnos de lo que realmente estamos sintiendo, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces ponemos el drive, el automático, y así andamos por la vida, ¿no? Entonces así se llegan enfermedades, pasan, te medicas, y es un círculo de nunca acabar. La idea es estar consciente de lo que sentimos, tanto físicamente y emocionalmente, ¿no? Muchas veces nos llega primero lo físico, y entonces ahí es donde te debes de estar preguntando por qué o para qué estoy sintiendo este dolor o síntoma, como le quieras llamar, y hacer un análisis, hacer conciencia de lo que estás viviendo en ese momento, de lo que estás sintiendo. Entonces, de ahí partimos. A lo largo de nuestras vidas vamos teniendo muchas experiencias, muchas cosas que vamos almacenando que a veces son conscientes, pero muchas de ellas son inconscientes. Correcto. Y estas situaciones nos van generando ciertos síntomas, ciertas emociones que las vamos reprimiendo, que las vamos almacenando sin darnos cuenta. Y esto repercute en nuestra salud. Correcto. ¿De qué formas? A ver, danos un poquito más de este contexto, de este ejemplo como muy claro de cómo estas emociones reprimidas afectan en nuestra salud. Correcto. Mira, los pensamientos negativos te conducen automáticamente a un estrés crónico. ¿Qué pasa cuando vives en un estrés crónico? Te enfermas. Es así de fácil. Es así de sencillo. Cada uno de nosotros lo demostramos de una manera distinta. Entonces, haz de cuenta, tú normalmente padeces de cierta cosa que puede ser estomacal. A lo mejor Leslie lo que le dan son jaquecas. A lo mejor a Diana le dan gripas constantemente. Y así sucede, ¿eh? O sea, muchas veces no nos damos cuenta, pero es como el mismo síntoma que te está dando una alerta, porque es la misma emoción la que traes ahí atorada, atorada, ajá. Hasta que no lo haces consciente, es cuando empiezas a analizar, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo este dolor de cabeza que me está dando cada tercer día? Tienes que hacer un freno en ese momento y preguntarte, pero no lo hacemos. Ese es el problema. O sea, la sería verdad, como que cada vez que tengo la gripa que me dio la semana Correcto. pasada y el mes pasado, Sí. es detenerme y decir, Sí, sí, hay algo en mi está sistema pasando. inmunológico, algo está Sí. pasando, pero también hay algo emocional. Tiempo, Sí. tiempo. O sea que si yo te doy, si te damos ejemplos de síntomas, tú nos puedes decir qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. ¿Te late? Sí. ¿Vamos a hacerlo? A ver, Sí, no sí, sé. sí. Migraña. Sí. Porque no es un dolor de cabeza normal, no. No. La migraña esa que llega y o jaqueca. La jaqueca normalmente, primero le estás dando vueltas a las cosas. ¿Por qué? Porque no te crees suficiente. No te crees suficiente con lo que está pasando en ese momento. A lo mejor es un reto profesional, a lo mejor es tu vida personal, que estás teniendo algún conflicto y no te estás sintiendo suficiente en ese momento. ¿Da igual qué parte de la cabeza? Sí, de la cabeza sí es lo... Ok, ajá. ok. Ya bueno,
No da igual y ya es algo mucho más Mucho más, profundo, ok. que a lo mejor no podríamos aquí desmenuzar cada cosa, pero Cabeza hay es- libros y hay tipos diccionarios donde Claro. pueden ustedes consultar, pero principalmente la cabeza parte de eso, de una Ok. falta de autoestima, del Ujú. ser muy duros con nosotros mismos. Ok. Entonces, el chiste sí es hacer un alto y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy criticando de esa manera? Estás siendo cruel contigo mismo. Oye, Alma, y uno muy común, que siento que la gran mayoría sufrimos los malestares gastrointestinales, colitis, inflamación, Mira, sobre todo el agruras. estómago son muchísimas cosas. Pero háblanos un poco Cuando general. tienes miedo, ¿qué sientes cuando tienes miedo? ¿En dónde la primera cosa que pasa En el Uy, estómago, nani. en es la el boca. estómago? Sí. Ya igual desmenuzas, ¿no? Bueno, si es gastritis, pero en general Son miedos. son miedos. Para todo esto no nada más es ver el síntoma, tengo miedo. Pues no. No, Hay que escarbar. trabajar en cada cosa. Hay que ver. Ya lo hiciste consciente y hay decretos que puedes hacer. Si ya descubriste qué síntoma es, por ejemplo, el de la cabeza que mencionábamos, todas las noches es, soy suficiente, soy capaz, yo puedo con esto, yo puedo hacer las cosas y repetírtelo todos los días, ¿no? Tú misma Reprogramarte. en la noche en tu cama, estoy sintiendo eso porque no me siento suficiente, creo que no soy Pero- capaz. Y automáticamente decirlo, yo sí puedo, soy capaz. Creo en todo esto que estás hablando, Sí, pero sé que hay gente, sabemos muchas maneras de pensar y hay gente muy escéptica. sí, ¿Qué pasa si yo tengo uno de estos malestares, tomo medicina, sí. pero no lo estoy solucionando emocionalmente? Sí se va a, o sea, sí me voy a sentir mejor, no me voy a sentir mejor, es un engaño la medicina, ¿qué pasa? O es un curita, mientras nada más. No está peleada una cosa con la otra. O sea, tú debes de tomar tu tratamiento médico sí o sí, pero si tú no tratas la parte emocional va a ser un círculo del cual no vas a salir, ¿no? Por el momento, pues sí, sanas, ¿no? Se te quita la inflamación, pero al mes vuelves a recaer con el mismo síntoma. Mientras no estés trabajando tú el interior. No es como que te cure para siempre ese medicamento. Es como un tapón, como lo que tú decías, ¿no? Haz de cuenta que en Es lugar un de cambiar curita. una manguera, la estás parchando, ¿no? Justo, ajá. O sea, no le estás rascando realmente a la raíz del problema. Ok. Claro, En- porque además si vas con un doctor y le dices, me duele mucho el estómago, no, y tú le Sí, dices, no bueno, te pero va es a que decir. tengo miedos, Sí. alguien me dijo que era porque tengo miedo, pues el doctor te va a decir, bueno, eso velo por otro lado, pero tú tienes que seguir este tratamiento. Correcto, sí, y eso, o sea, no está peleada una cosa con la otra. O sea, jamás yo me atrevería a decir, Diana, no tomes el medicamento que estás tomando para el dolor de cabeza porque tienes que trabajar. No. O Vete a sea, terapia. Es complementario. Pero tal cual como psicólogo y psiquiatra. O sea, es que es una con Sí, la otra, ¿no? sí. Como dicen, la fe no trabaja sin trabajo. así Sí, es. van de la mano. 100%. Así Que es. estaría padrísimo, ¿no? Que los doctores te pudieran decir, mira, sí tienes un tema, unas bacterias, tienes alguna problema en tu cuerpo, Correcto. pero estaría padrísimo que además de llevar este tratamiento, fueras acompañado de alguien que trabaje toda tu parte Correcto. interna, ¿no? Tus Yo creo que emociones. hoy en día ya hay más apertura y ya hay médicos que están creyendo Sí. que hay un fondo emocional en todo esto. Siempre te dicen esas Y, cosas. ajá, Sí, ya el estrés es todo. hay el que no y está cerrado y bueno, pues cada Oye. quien decide, ¿no? Oye, Alma, retomando, perdón. Sí, yo sí. todavía los quiero síntomas. preguntarte exacto sobre A ver, síntomas. dolores musculares, cuello, espalda. Digo, sé que la espalda se divide en la espalda alta, baja, media. No, hay por cervicales. derecho, sí. izquierdo. ¿Qué? Háblanos de los dolores musculares, ¿a qué me llevan? Correcto. Muchas cosas es por lógica, ¿eh? Así como dices, a ver, ¿qué será? Pues es por lógica. El cuello es una parte súper importante de nuestro cuerpo que nos da todo el soporte, ¿no? Entonces, también cuando tienes dolor de cuello, es porque no estás siendo flexible en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué hay que trabajar? La flexibilidad. Ajá. Espalda. La espalda muchas veces es por pasado. Lo que estás dejando, lo que no estás dejando atrás. Y la espalda también, pues, es básico, ¿no? En nuestro cuerpo. La espalda también O sea, puede es tener todo nuestro soporte. relación con el exceso de control, de querer tener tú el control en todo. Más O sería bien como es los por la ciclos. carga. La Ok. carga que tú estás en el pasado, vas acumulando hasta el día de hoy
cosas. El y costal. si no las vas soltando, se convierte en un costal. Ok. Oye, ¿y las rodillas? Entonces, las rodillas Yo también, sufro. yo también. ¿Qué es lo que Yo cargas también, verdad? Es Sí, Yo cargar. soporte también. Es el soporte, también es flex. Todo lo que son articulaciones es porque nos soporte. falta Soporte y ser flexible. flexibles. Normalmente es gente que somos perfeccionistas, Rígidas. controladoras, que nos gusta tener todo a la perfección y si algo se nos sale de lo que estamos acostumbradas, entonces hay que trabajar mucho la flexibilidad, dejar el control, soltar un poco más. No me digas qué hacer. Sí. No es cierto, sí, totalmente, es Sí. eso, porque Sí, justo en esos días más pesados que llegas a tu casa de que casi todo salió perfecto, pero hubo un pex por ahí, sí, es, ¡ay, la rodilla! las O te rodillas. acuestas y, ¡ay, la espalda! No puede ser casualidad, No, definitivamente. No. Yo, Oídos cada y uno de mis garganta. hijos tiene una parte de mí. Yo ya ¿Sí? sé cuando 100%. ¿Dónde anda este? ¡Ay! Oye, Alma, y por ejemplo, las cosas que me pasan fuera de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, como por ejemplo un choque, un accidente, algún evento desafortunado o algo así, ¿tiene que ver con lo que me está pasando por Sí, dentro? sí, porque los objetos que utilizamos, principalmente el carro, que pasamos muchísimas horas en él y más en Ciudad de México, absorben nuestra energía. Y es increíble verlo, ¿no? Les pongo un ejemplo más claro para que se Porfa. entienda un poco. Mi mamá estaba en una fase terminal de un EPOC y a mí se me ponchaban las llantas literal cada semana, ¿eh? Mi esposo me decía, no es posible, o sea, está bien que hay baches en la ciudad, pero no es posible que te esté sucediendo. O sea, me aventé como 4 llantas en un mes. Yo no encontraba ya la razón, pasó el tiempo, estudié esto y es literal que se te poncha una llanta, es que tú estás ponchada. Tú estás deprimida. Lo entendí ya después, pero pues en ese momento ni hacía yo conciencia y solo pensaba en se me están ponchando las llantas, pero la que estaba ponchada era yo. Y ahí me recuerdas mucho a una herramienta que nosotras en coaching usamos, que es la rueda de la vida, Ajá. que es poder tener conciencia de todo lo que te compone a ti como ser humano, tu Sí. área laboral, tu área personal, tu área espiritual, de pareja, social, económica, etcétera. Entonces, cuando dices esto de ponchada, a lo mejor es preguntarte a lo mejor como tal, pues no estoy ponchada, pero a ver, es hacer un poquito más conciencia a profundidad de cuál de estas áreas hoy no están tan equilibradas, ¿no? Están a lo mejor teniendo algún escape de energía de aire, ¿no? Así Y a es, lo yo mejor estaba poner un pasando poco más de por conciencia. pues uno de los momentos más complicados en mi vida y por supuesto me sentía triste, desanimada, ¿no? Oye, ¿y las caídas? Las caídas también. O sea, en dónde te pegas, qué es lo que no te está. Ajá. Oye, ¿y las mascotas? También absorbe. Aparte son unos seres tan maravillosos que muchas veces absorben tu emoción y ellos se enferman para que sus papás no lo vivan. Y eso es, Te tocó. sí, sí, eso, ¿Nos de quieres verdad que son compartir? unos seres maravillosos. Tengo un perrito de 14 años que ya en cualquier momento espero llegar a la casa y que ya se haya quedado dormido, pero no se muere. No se muere, nada más no dejó de caminar Ujú. y no entiendo. Entonces, pues, bueno, A debe lo haber mejor algún tipo tú de... trabajar un poquito, ¿no? Esa parte de las articulaciones, de la flexibilidad, de qué está pasando en tu vida y Gracias, perdón. también hablar con ellos, ¿eh? De verdad, son tan inteligentes. Está ¿No? muy cañón, o sea, sí, creo que por algo, ay, perdón que estoy sentimental, disculpen, me siento muy No. agradecida de saber que hay información más allá de lo que tenemos en la cara y ya lo quiero ir a compartir con mi gente. O sea, anoche igualmente se le murió el perro a una de mis mejores amigas y estábamos dando show juntas, entonces ahorita pues, me toca un montón. Claro. Hay que poner atención. Y si tienen mascotitas, poner neta, atención. pongan atención. Son como nuestros alebrijes, ¿no? Sí, O sea, así absorben. 100%. Sí. Y Así son tan es. fieles que Sí. se comen todo tu Sí, dolor. sí, absorben lo que tú estás viviendo en el momento. Una lloradita y a seguir. Muy bien. Ay, Muy bien. Oye, Sí. hay un dolor que es muy común ahorita, bueno, Sí. o en mi mundo está Sí. muy común, que es la ciática.
viene un poco de toda esta parte de la espalda o hay algo en particular con la ciática? Mira, la ciática como tal no te sabría yo ahorita explicarte ciertamente qué es, ¿no? Pero también volvemos la ciática hasta atrás. Entonces volvemos a lo mismo. Estás hablando del pasado, de las piernas que son soporte. Entonces, Ok, o sea, todo lo que está atrás todo lo es que está pasado. atrás es nuestro pasado. Ok. ¿Y Es nuestro dolores de pasado. oído, garganta? Bueno, oído es una cosa. Y Ok. está así de fácil como se escucha. Así de fácil. Cuando tienes dolor de oído, es que no quieres escuchar. Y a mí me cayeron unos 20 cuando yo me enteré de esto. Yo de niña padecía de dolores de oído constante, y era terrible porque el dolor de oído es horrible. Pierdes hasta el Constantemente. equilibrio. Mis papás fueron un matrimonio, la verdad, precioso, pero cuando discutían, a mí me causaba un estrés de meterme abajo de las sábanas. Pero hasta que estudié esto, comprendí que mis dolores de oído no quería yo escuchar cuando ellos discutían o cuando tenían problemas. Wow. Mira, hasta chinita me estoy poniendo porque, Ya que lo hiciste consciente, ¿cambió en algo? bueno, lo hice ya mayor, Mm. ya estudié, ya, ¿no? O sea, ya Claro. dejé de padecer dolores de oído. ¿Y te ha vuelto a doler el oído? Jamás, Ahí está. jamás. Y el dolor de garganta es lo mismo. No, No la- quieres Ese expresar. me interesa. Ah. Todo lo que Oye, reprimes. Y hablando de enfermedades más serias y más graves, sé que hay Sí. gente que está de acuerdo, hay gente que está de desacuerdo, Sí. no hay nada comprobado, Sí. ¿no? Sí lo quiero decir porque no quiero entrar Sí. en temas y problemas con nadie Sí, allá afuera, pero enfermedades como el cáncer, la cáncer. leucemia, o sea, todo esto que hemos estado escuchando mucho. Para mí, Sí. lo aclaro, está muy relacionado con los Con la temas parte emocionales. emocional. ¿Estás de acuerdo conmigo? yo estoy de acuerdo también. Y también depende en dónde está ubicado. Es lo que te iba a decir. El- También tiene que ver dónde está el Correcto, cáncer. también tiene que ver. O sea, el cáncer no es como que algo general tengas que estar no, en qué parte del cuerpo, ¿no? Porque al final el cáncer es cuando las células están inflamadas, ¿no? Entonces debes de ver en qué parte del cuerpo está sucediendo esto y por qué. ¿Qué daño nos podemos hacer? Está fuertísimo darte Sí, cuenta es muy fuerte. el gran daño que te puedes hacer. Deja llegar hasta el cáncer, pero los malestares con los que vivimos, porque vivimos Sí. con achaques, vivimos sufriendo problemas gastrointestinales, o sea, muchas cosas, muchos que preferimos tomarnos Un chocho y el Losec todos los días antes de hacer conciencia de que algo nos está sucediendo y ponernos a trabajar en ello. así es, así es. Yo en la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, yo ya tenía como unos dolores, como en la parte de los ovarios, Los ovarios. fuertes. Ajá. Según yo eran los ovarios, pero iba al doctor y por más que iba me decían, todo está perfecto, yo creo que es normal. Y así me quedé como 1 año y medio. Empezó la pandemia y resultó que no fueron mis ovarios, yo tenía piedras en el riñón, en los Ok. riñones. Aparte el dolor no es normal. No era nueva, pero lo que dice Leslie, No. con chochos, me dopaba con pastillas y la verdad me Y funcionaba muy bien escondes porque sí se me quitaban los dolores por meses, luego regresaba, me volvía a tomar mi medicinita y listo. Hasta que llegó un momento en donde pues ya no se podía y me tuvieron que operar. Y recuerdo que cuando fui al doctor, esto el doctor no me lo dijo obviamente, Ujú. pero fui con una persona y me dijo, sí hay muchas cosas que tienes que trabajar Sí. porque las piedras en el riñón, recuérdanos qué son las piedras en el riñón, no quiero decir lo que a lo mejor no es, Frustraciones. frustraciones y Y también por me lo habían mismo dicho te era ese enojo en ese Eso, momento. Estás muy eso, que enojada. eran muchos enojos y que era Ujú. la forma en como yo solita me voy poniendo como estas piedras en mi camino para Así no es. solucionar y atorarme. Te ahí. autosaboteas Ujú. en el... Ujú. Correcto. Qué ¿Cómo la interesante. Sí. ¿Cómo la ven? Te lo juro que te impactas, ¿eh? O sea, cuando ya empiezas, ya eres consciente de esto y empiezas a verlo en ti o en tu gente cercana, es impactante que dices, ay, no es cierto. Y aparte, la respuesta está ahí, o sea, no lo dijiste ahorita que empezó el programa, que muchas Sí. veces puede ser que le busques y es lo primero que tienes ahí. La cabeza, que estás sobrepensando, que le estás dando vueltas, ¿no? Sí. El estómago, que tienes miedo. Entonces, está muy Mira, interesante. Mi papá era médico, Sí. ¿no? Y entonces súper científico y demás, pero un día me llamó y me dijo, ven acá. Él le quitaron un pedazo de colon, cáncer en los riñones, bueno, Ok. N cantidad de síntomas y cosas, terminó con leucemia. Y me dijo, ¿tú quieres acabar igual que yo? Le dije, no, ¿por? Me dice, tienes que bajarle 2 rayitas.
por yo querer estar en control, por no darme espacio. O sea, te lo está diciendo un médico, ¿me entiendes? Entonces te caen 20 de que dices, ¿cómo vivimos, como tú dices, tan deprisa Sí, sí, que no te das cuenta. que no te das cuenta? Y les voy a platicar algo rápido, que tampoco hacemos conciencia. Cuando tenemos hijos, obviamente cuando nacemos no traemos ni los pensamientos negativos, ni las creencias. Entonces, los niños absorben lo que los papás les transmitimos. Va disminuyendo en porcentaje conforme van ellos creciendo, ¿no? Hasta los 21 años que ya son adultos, ya son 100% responsables de lo que ellos sienten. Algunos hasta los 40. Sí. Ay, perdón. No, sí. Pero no nos damos cuenta de a veces el daño que nosotros podemos hacer. Oye, me acaba de caer un 20 fuertísimo. Échalo, Mis échalo, hijos, échalo. No, es que mis hijos somatizan muchísimo. Pero yo en vez de ir y analizar, Sí. o sea, bueno, o ya puedo hablar con ellos, ya tengo un diálogo, ya son más grandes, ya tienen la madurez, pero más chiquitos, los llevabas al doctor, les metías el antibiótico, Sí, les claro. dabas la solución, Claro. en vez de tratar de entender qué es lo que ese miedo, esa preocupación El que lado les B. estaba generando, Claro. ese malestar. Pero a ver, dímelo así más puntual. Ok. Si yo como mamá, yo ahorita al llegar aquí a la grabación, Ujú. me escribe mi hijo y me dice, me duele mucho mi garganta. Ok. ¿Ok? Una persona que a lo mejor no se dedica a esto o que Sí. de verdad está muy ocupada, tiene mucho trabajo, que no tiene toda esta conciencia de, a ver, vamos a ver si es miedo, si es resistencia. No. Ujú. ¿Qué cosas puede empezar a hacer una persona que no se dedica a esto con sus hijos y con ellos mismos a analizar, a entrar un poco más en conciencia? Danos como un Sí, poco aunque más de no, pasos. aunque no sepas el significado exacto de qué emoción es eso, trabajarlo. O sea, ¿Cómo? Pero dime cómo A ver, sin tener mi que ir a hijo- un psicólogo o a lo mejor ir ajá, no, contigo. sí. Mi hijo tiene dolor de garganta. Él tiene 4 años, está muy chiquito, ¿no? Todavía un porcentaje alto es responsabilidad de los papás, de las emociones de los papás. A ver, ¿cómo estoy yo? Ver cómo está mi esposo. ¿De dónde? Ah, no, es de mi esposo. Claro. Vas con tu hijo. A ver, corazón, esto que estás sintiendo no es tuyo. Papá o yo estamos estresados o no ha podido hablar con el jefe, tiene un buen de problemas en el trabajo, lo que esté pasando en el momento. Te lo juro que es sorprendente cómo cambia la situación. Sorprendente. Ok. Eso Es empieza eso. desde chiquititos. Desde chiquitos. A lo mejor, bueno, no expresas tal cual lo que está, pero decir, no es tuyo. Está sintiéndolo papá o lo estoy sintiendo yo porque estoy estresada, cansada, lo que tú quieras. Y si es hacerlos responsables también a ellos, digo, no un niño de 4 Sí, años. porque pero mi son hijo de- porcentajes, no es el 100% responsabilidad de los papás, son porcentajes, Ok. ¿no? Entonces, una parte también es de ellos, ¿no? Y también preguntarles, ¿tú cómo te sientes? O por ejemplo, con mi hijo de 14 años, que Ujú. hoy me escribe, me duele la garganta, ¿podría yo entrar a preguntarle qué estás callando? ¿Hay Sí, algo no que está no, que no baja has y podido no, decir? y no O es sea, hacerla ayudarle de un poquito. psicóloga, sino de mamá, ¿no? Ok, de entrar a explorar Muchas un veces, poquito por más. el mismo acelere que tenemos en nuestras vidas, no tenemos estas pláticas con nuestros hijos, Claro. ¿no? Y El preguntarles cómo cómo estás, están. simplemente cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Ajá. ¿Qué Deja hay? Y con- ahí algo sale. Oye, Ok. deja con nuestros hijos, con nosotros mismos. Cuando te También. preguntas cómo estás tú. Creo que es la parte más difícil, ¿eh? Sí, obvio. Yo cuando empecé a estudiar esto, yo con mi familia, amigas, esto y esto, yo, bueno, me sentía con la que más me costaba trabajo era conmigo misma. O sea, el darme cuenta y ay, ¿será? No, pues sí, claro que es, Sí, porque ¿no? como en todo, no es mucho más fácil verlo afuera que verlo adentro. Que verlo adentro. Pero te resuena. Claro. Uno sabe, o sea, por más que Claro. diga, ay, no, yo no, o sea, no. Uno sabe y hace como, ay, Claro, podría ser, claro que sí. así es. Oye, antes de terminar, algún consejo que le puedas dar a la gente, algún tip. Mira, hay tips para hacernos conscientes todos los días, ¿no? Puedes trabajar desde meditación, que eso nos hace entrar un poco en nuestro interior, respiraciones resonantes o profundas, que eso también nos hace entrar a nosotros mismos, escribir, porque 100%. muchas veces nos cuesta el hablar. Hay que escribir todas las noches, ¿no? ¿Qué tal estuvo tu día? Y eso te hace ser más consciente
de nosotros mismos. Y obviamente, si tenemos algo físicamente, date 5 minutos y pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que analizar? Y se los juro que les cambia totalmente la vida. Tu cuerpo habla, aprende a escucharlo. Pues denos like, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Si tienen algún dolor o quieren saber algo un poco más profundo, nos pueden dejar acá y Alma les va a estar contestando. Exacto. Y háganse conscientes de Sí. que nada de lo que tienen es nada más porque sí. Ahí hay algo un poco más profundo. El cuerpo Vivir es en una... conciencia. Sí, el cuerpo es una máquina perfecta y muy sabia, así que pues, ay, estoy muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias por estar No, aquí. de Gracias a que todas. un placer.